Buenas tardes. Bueno, yo soy Michelle Ceresósimo y el tema de mi revisión de literatura es la evaluación de requerimientos de seguridad en controladores de SDN. Comenzando, quiero explicar un poco la historia. Se ha dado un incremento exponencial en el uso de Software Defined Network a partir del año 2013 y se espera que para el 2021 se duplique. Esto es porque las redes actuales requieren ser más flexibles y SDN fue hecho para abordar la arquitectura tradicional de las redes, pues esta era descentralizada y muchísimo más compleja, y con toda la tecnología, al principio, la idea es que funcione, pero no piensan en la seguridad desde un inicio. Entonces, eso nos lleva a nuestro problema. ¿Qué queremos responder? En este caso, es que si es posible evaluar un controlador de SDN por su cumplimiento a una serie específica de requerimientos de seguridad. Para responder a esto, decidimos que era mejor verlo en dos preguntas. La primera, ¿existe una lista de requisitos previamente construida para evaluar controladores? Y la segunda, ¿hay alguna herramienta que pueda utilizarse para comparar los controladores de SDN según dichos requerimientos de seguridad? Como justificación, todo nuevo avance en la tecnología posee una vulnerabilidad que atacar, y dado el interés, el gran interés que ha tenido de SDN, se han desarrollado muchos controladores de SDN. Dado esta gran emoción por usar SDN, la seguridad no había sido una variable en el tablero, pero ahora realmente representa una ficha clave, puesto que múltiples estudios han ya encontrado vulnerabilidades, ataques, y se han dado la tarea en proveer una lista de requerimientos o vectores de seguridad que deberían seguirse, pero ninguno de ellos ha creado un estándar en el cual se pueda, mediante un mecanismo, medir, evaluar un controlador de SDN por sus requerimientos de seguridad. Entonces es por eso que se ve la necesidad de este estudio. El marco teórico, queremos explicar primero qué es Software Defined Networks. Software Defined Networks es un nuevo paradigma que cambia la manera en que se manejan las redes. Esto lo hace mediante el desacoplamiento del plano de control del plano de los datos. En este caso, permite que el control sea totalmente programable, pues toda la inteligencia está aquí. Él posee tres planos, en este caso el de datos, que se refiere a todos los dispositivos de red, switches y routers que envían paquetes. El de control, que es el encargado en decir cómo esos dispositivos van a enviarse dichos paquetes mediante reglas o políticas. Y en el de aplicación, que son más que todo aplicaciones de CDN, que el cual poseen servicios de administración, de seguridad, entre otros. Otro concepto importante es el controlador. Aquí recae totalmente la inteligencia de la red, y eso le ayuda a tener una vista global de cómo está estructurada su red, haciendo más sencilla la tarea de manejar, configurar, automatizar y proveer políticas para la seguridad del mismo. Como segunda parte, en el enfoque de seguridad queremos diferenciar la seguridad de SDN y la seguridad usando SDN. En este caso, porque nosotros en nuestra revisión solo queremos enfocarnos en aquellos artículos que tengan seguridad de SDN, es decir, que consista en la referencia de ataques y vulnerabilidades que afectan o involucren a SDN y todas aquellas investigaciones y enfoques a esos problemas de seguridad. Pero no nos queremos basar en soluciones que hayan utilizado SDN para proveer seguridad a esa infraestructura de red. Antecedentes. Como antecedentes, las revisiones de literatura encontradas se basan en agrupar las amenazas de seguridad en distintas categorías, a veces por planos de control, los de datos y aplicación, y en otras por el modo de operandus del ataque. Pero nosotros no hemos encontrado
una revisión que realmente unifique de una manera estándar todos esos ataques y métodos de esos ataques en una sola lista de requerimientos de SDN, de seguridad para SDN, y podamos evaluarlos, dichos set de requerimientos, para poder comparar distintos controladores. Entonces, más que todo es lo que hemos visto en la literatura. Como objetivos de esta revisión de literatura, queremos consolidar y analizar los requerimientos de seguridad que necesita un controlador de SDN para poder ser llamado un controlador seguro. Además, queremos identificar las vulnerabilidades y los ataques más recientes que afectan al controlador de SDN, así como sus defensas y soluciones requeridas para detener dichos ataques. ¿Esto por qué? Porque nos importan las métricas que se utilicen. Y como tercer objetivo, queremos describir dichas métricas y herramientas que se utilicen para poder medir esos requerimientos de seguridad. Ok, ahora nuestra revisión de literatura consistió al inicio en 162 artículos recolectados de dos bases de datos diferentes, IEEE y ACM, en el cual se aplicaron diferentes métodos de criterios de exclusión. Como ya previamente dije, todos los artículos que eran basados en seguridad, pero utilizándola como medio, fueron descartados. Y nos quedamos al final con 18 artículos, los cuales la mayoría de ellos eran del año 2017. Entonces es una revisión de literatura reciente, con artículos recientes. Bien, los resultados de de aplicarle el método Prisma a esos 18 artículos al final, nos dejó para poder responder a nuestra primera pregunta, y elaboramos esta tabla, la cual describe los requisitos de seguridad que distintos artículos proclaman según distintas categorías. Entonces, por ejemplo, en las columnas se ven los artículos y en las filas las amenazas de seguridad. Se puede ver que en la mayoría de los artículos mencionan acceso no autorizado como una de las mayores amenazas. Además, por ejemplo, los métodos de denegación de servicios, así como aplicaciones maliciosas, entre otras. Esta tabla nos ayuda para poder tener una clara visión de cómo está el mundo y cómo se categorizan actualmente los problemas y amenazas en SDN. Siguiendo, para responder a nuestra segunda pregunta, se recopilaron los principales ataques propuestos en la literatura, ¿verdad? Y en este caso, las columnas representan los ataques y en todos los artículos que se estudió dicho ataque. Podemos ver nuevamente que la mayoría de los artículos se basaban más en denegación de servicio, ya sea distribuido o no, haciendo un total de 7 artículos. Le siguen los ataques de DHCP y, curiosamente, los artículos seleccionados eran bastante variados, entonces se pudo incluir diferentes tipos de ataques y muy interesantes, en los cuales se pudo recolectar muchas métricas para la segunda parte de la pregunta. Además, cabe recalcar que como nos interesa evaluar los controladores, es interesante notar que los controladores más utilizados en los artículos para poder replicar ataques son Floodlight y POX. Por último, para poder terminar de responder a la segunda pregunta y también segunda pregunta, en este caso elaboramos esta tabla con métricas de evaluación, esto para poder notar si era replicable un ataque, y en el caso de que se pudiera, entonces elaborar una herramienta para poder evaluar dicho controlador. En este caso, nos salieron bastante interesantes los parámetros que se utilizaron. En cuanto a denegación de servicio, se utilizan las conexiones que fueron redireccionadas o bloqueadas, el ancho de banda consumido por el controlador y así como la utilización del CPU. También se toma en consideración
el tiempo de decisión o el tiempo de respuesta y en cuánto tiempo dura en detectar el ataque al controlador. Además, se utiliza el porcentaje de detecciones correctas y de detecciones incorrectas. La inyección de paquetes, las métricas utilizadas acá fueron más que todo de efectividad. Es decir, que si con solo el adversario pueda determinar algún dato de configuración del controlador, entonces el ataque ha sido exitoso. En este caso, entonces, determinas si los paquetes de prueba que él envía llegan realmente al controlador y si realmente el controlador está instalando algún tipo de regla en el switch. En cuanto a los ataques de inundación de links, en cuanto a los ataques de inundación de links y el de recursos, se toman los mismos tres parámetros, que en este caso sería la pérdida de paquetes, el round trip time y el ancho de banda disponible. En cuanto a las aplicaciones maliciosas, se toma en cuenta el número de reglas de permisos creadas y si detecta cambios en la configuración de la aplicación. Por otra parte, en Man in the Middle, para los ataques Man in the Middle, se aplica Code Coverage, que en este caso se trata de ver si se malinfluenció de alguna manera el código y ahora es vulnerable, o si realmente desde el principio era vulnerable a algún tipo de ataque. Y para el resto, realmente se repiten métricas de evaluación ya vistas en los otros ataques. Entonces esta tabla nos ayudará a replicar replicar dichos ataques y poder evaluarlos de manera con estas métricas. Ok, en cuanto a la discusión, como respuesta a nuestra pregunta, nosotros, según las tablas elaboradas, no existe una lista clara de requerimientos en todos los estudios que vimos que realmente se pongan de acuerdo en cómo saber si un controlador es seguro o no, dado que existen muchas categorías, pero en base a toda la agrupación de conocimiento podría elaborarse una lista de requerimientos de seguridad estándar, el cual pueda aplicársele a distintos tipos de controladores. Además, no existe una herramienta en el mercado que pueda evaluar un controlador con métricas claras y concisas, usando los requerimientos de seguridad anteriormente analizados. Pero realmente sí es posible evaluarlos, dado que se encontraron que son métricas replicables. Son métricas que realmente miden la efectividad de un ataque y que a la hora de poder ser evaluadas en un controlador pueden decir qué tan seguro o no es ese controlador. Como conclusiones, a pesar de que la literatura detalla ataques y soluciones a problemas de SDN, realmente pudimos notar que no hay un estándar actualmente para poder comparar controladores en sus términos de seguridad, y se ve una puerta abierta para elaborar una herramienta que pueda proveer un valor de cumplimiento a dichos requerimientos. En este caso, la principal razón de esto es poder ayudar a seleccionar un controlador seguro de la gran gama de controladores existentes. Como trabajo futuro, realmente lo que queremos hacer es elaborar una herramienta que pueda comparar diferentes requerimientos de seguridad en controladores de CDN y mediante la implementación de 3 ataques de los que mayor consideración en los 18 artículos revisados, y probando la herramienta en 3 controladores de SDN diferentes. Entonces, ese es el trabajo futuro y eso es lo que se espera hacer. Y muchas gracias.